Prepárate para un nuevo episodio de Futurist. En esta edición, Emilio Vinuti y César Naranjo discutirán las realidades y los desafíos actuales que enfrentan las empresas en Venezuela. La crisis económica y política del país ha afectado a todas las industrias, y las empresas han tenido que encontrar formas innovadoras de mantenerse a flote en medio de la adversidad. La falta de acceso a divisas, la inflación y la escasez de productos básicos son solo algunos de los obstáculos que las empresas deben superar. Además, la emigración de talentos y profesionales altamente capacitados ha creado un déficit en la fuerza laboral del país. Emilio y César analizarán la importancia del talento y cómo las empresas están lidiando con la emigración de profesionales altamente capacitados. ¿Estás listo? No te lo pierdas. Mi queridísimo Emilio, nuevamente estamos conectados aquí en Futurist. ¿Cómo están las cosas allá por el Medio Oriente? Mira, bien, dentro de todo el ambiente de incertidumbre, a pesar de todo, las cosas están bien. Estoy muy contento y le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando hoy. Y fantástico que podamos hacer esta conexión en este episodio número 5 de nuestro tremendo podcast que hasta ahora ha tenido tanto éxito, Futurist. Hoy vamos a hablar sobre las realidades de las empresas en Venezuela. ¿Te parece, César? Oye, me parece un tema además muy relevante para el momento y la realidad que estamos viviendo en el país. Yo quisiera, claro, hay demasiado tema y tela que cortar aquí, César, pero si yo te dijera, yo ahorita soy un empresario y estoy buscando advice, estoy buscando de alguna manera un consejo desde el punto de vista profesional, ¿cuáles crees tú que sean los 3 desafíos más determinantes de la realidad venezolana actual? Sí. Bueno, mira, creo que tendría que ampliar un poco la pregunta y separarla por lo menos en 2. Si es un emprendimiento, alguien que va a empezar un nuevo negocio, o si es alguien que ya tiene un negocio y de alguna manera está, porque son 2 realidades completamente diferentes, el enfoque de uno y de otro. Fíjate que si nos vamos por el primer lado, tendría que entonces también preguntarle en qué tipo de negocio te vas a meter. Obviamente hay áreas de grandes oportunidades, pero también hay áreas que están muy saturadas y que tienen muchísimo riesgo, en donde pareciera que hay una proliferación, y el mensaje que le pueden dar a esos emprendedores es, bueno, mira, por aquí están montando estos negocios, yo me voy a lanzar en esto. Resulta que el mercado tiene una capacidad de asimilación y de entendimiento importante que a lo largo del podcast de hoy vamos a hablar. Y si nos vamos a la realidad de alguien que ya está con un negocio existente, tendríamos que preguntarnos también en qué estado de evolución se encuentra ese negocio, porque una de las características que hemos inclusive tenido a lo largo de todos los programas es esa capacidad de resiliencia que nosotros tenemos que tener como empresarios para adaptarnos a una realidad que es de un dinamismo enorme. Y la pregunta está, ¿tiene esa persona o tiene esa empresa la capacidad con una propuesta de valor para adaptarse a la realidad de la demanda y del consumo hoy día, de llegar realmente con productos y servicios? Entonces, a partir de ahí, obviamente hay muchos desafíos. Me preguntaste 3. Yo te diría que, oye, el primer gran problema que tienen que enfrentar es un problema de naturaleza económica, de naturaleza inclusive de crédito. Esto es un país donde el crédito dejó de existir. Hay grandes problemas en la obtención de crédito, y como tú bien sabes, el crédito es un catalizador, un motor de los espacios de desarrollo económico. Y bueno, todo lo que conlleva los aspectos económicos, porque también estamos hablando de estructuras que están expuestas a grandes costos y gastos. Nuevamente, seguimos teniendo unos niveles de inflación bastante altos, y eso encarece la adquisición de, bueno, los recursos, si es carga fabril, los recursos para pagar los costos y gastos del talento que nosotros estamos utilizando. Y bueno, hablando del talento, yo te diría que ese es el segundo desafío. No solo lo económico, sino con quién cuento. Y aquí viene algo interesante, porque una de las cosas que escucho es
muchas declaraciones de líderes de empresas que están como repitiendo lo que está diciendo el librito, ¿no? Tenemos que alinearnos, tenemos que colaborar, La pregunta es, ¿entendemos la dificultad y la complejidad de manejar equipos de talento estratégico y equipos humanos para potenciar sus capacidades? Entonces, es muy interesante porque escucho con frecuencia, estamos en un proceso colaborativo. Bueno, y ese proceso colaborativo está dando verdaderamente el permiso al talento para que explote su conocimiento. Y si no tiene el talento, las competencias, estoy dispuesto a promoverlo y a desarrollarlo dentro de la empresa para fortalecer las competencias. Entonces, sin duda, el manejo del talento, yo te diría que es otro de los grandes recursos, dado también que muchos de los recursos venezolanos han emigrado. Prueba está de que aquí estoy llevando a cabo este podcast con 2 venezolanos, uno que está en el Medio Oriente y nuestra productora que está en Santiago de Chile. No vamos a analizar las razones, pero sin duda lo que hay es un inmenso proceso de búsqueda de oportunidades donde ese talento y ese conocimiento y no hablo en el caso de ustedes, no es residual dentro de la realidad de lo que tenemos que hacer. Y sin duda, una de las grandes capacidades que tiene y de las grandes competencias que tiene el talento venezolano es esa capacidad de adaptarse y manejar múltiples situaciones extremadamente complejas para buscar soluciones. Tenemos lo económico y tenemos el talento estratégico. Yo te diría que de tercero es el gran desafío para mantener las brechas que tienen que ver con esa distancia natural que se están creando con la adhesión y la incorporación de elementos de tecnología. ¿Y por qué te digo esto? Porque no es la tecnología per se, no es la capacidad para adquirir un software o una aplicación, un hardware. Esto inclusive tuvimos un programa extraordinario con nuestra productora Carmen, 2 ediciones atrás, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo revisen, hablando de este elemento de la digitalización. Significa capitalizar unos recursos. Cuando yo tengo ahora complejidades para llegar a la demanda, para que mis productos y servicios entren en el marketplace y yo pueda tener una presencia de valor, yo tengo que conocer qué es lo que está pasando. Y la única manera hoy día, Emilio, de conocer eso es manejándolo a través de recursos de tecnología. ¿Por qué? Porque la dimensión, el volumen, la cantidad de data que yo tengo que manejar, analizar, interpretar a tiempo real es abismal. Estos tsunamis, enormes tsunamis que vienen, olas una detrás de otra con cambios y las empresas, yo me pregunto, están pensando todavía dentro de la mentalidad de que tenemos que reunirnos a planificar cuando lo que tienen que estar es una dinámica entendiendo la realidad al instante. No estamos hablando ni siquiera al día a día, estamos hablando al instante, porque dentro del día suceden muchísimos cambios en la mañana, en la noche, en la realidad, eventos además que no tenemos control. Entonces, aquí tienes tres pilares esenciales dentro del contexto de la realidad. Obviamente hay otros desafíos. Venezuela adolece todavía de una infraestructura de servicios básicos fundamentales. Entonces, ahí no podemos ir hacia el transporte, hacia la habilidad, hacia los recursos. Y tú lo hablas muy bien en tu libro, Bienvenido al Futuro. La salud del venezolano es preocupante. O sea, los niveles de condición en que, y no solo estoy hablando de salud física, estamos hablando de la salud emocional del venezolano. El abastecimiento de alimentos, una cantidad de agentes alrededor de esta gran plataforma que hace sumamente desafiante. Pero fíjate, con el talento, un buen talento es capaz de organizar y buscar alternativas. Yo recuerdo una vez, esta pregunta me la han hecho en muchísimas conferencias, me dice, señor Naranjo, si usted tuviera una sola medida, si usted fuera CEO de una empresa y tuviera una sola medida, ¿cuál sería ese cartucho que usted usaría? Y yo sin dudarlo, mi respuesta es, ¿sabe qué? Yo me dedicaría única y exclusivamente como CEO a buscar los mejores talentos
y a potenciarlos. ¿Por qué? Porque si tengo un problema económico, me voy a buscar al mejor CFO, al mejor hombre de finanzas o a la mejor mujer de finanzas. Si tengo un problema de mercado, me voy a buscar a la mejor mujer o al mejor hombre al mejor ser humano, al mejor talento de mercadeo. Y organizándolos de una manera integral, es que voy a permitir buscar soluciones. Entonces, fíjate la importancia que tiene el recurso de la gente. A mí me gusta llamarlo ese talento estratégico que tiene esa capacidad para poder responder y enfrentar los desafíos económicos, sociales, tecnológicos, de adquisición, operativos. Aquí hay un problema logístico complicado. O sea, llevar productos en Venezuela es engorroso. La ciudad de Caracas, Emilio, entrar en Caracas es complicado desde los dos polos de entrada que tienes, desde el este y del oeste. Sí. Es una ciudad que tiene problemas urbanos complejos, pero que tienen solución. Y la pregunta está entonces, ¿queremos realmente salir adelante y tener la solución o esperar que alguien nos resuelva este asunto? Yo le voy a agregar a esta ensalada que tú estás preparando como una buena ensalada, yo le voy a agregar dos elementos más, así como cuando tú terminas. Hay para mí dos factores también de alto impacto que hay que considerar en nuestra realidad venezolana y creo que uno de ellos es el tema de la incertidumbre política, que es un factor determinante. Me parece que nos está haciendo muchísimo daño. Y obviamente el otro es el tema inflacionario. O sea, hay una desafortunadamente, hay una realidad que estamos enfrentando y que nos cayó como yo diría como un balde de agua, ¿no? Porque si nos ponemos a ver cómo lo que fue el año 2022, como que hubo una flexibilización desde el punto de vista económico, donde el gobierno permitió de alguna forma empezar a utilizar las divisas extranjeras como un mecanismo de intercambio financiero, pues la cosa marchó bien. En pocas palabras, el gobierno permitió la utilización del dólar. Que yo siempre insisto en que no fue una dolarización, lo que hicieron fue una flexibilización en la utilización del dólar, porque si tú vas a un cajero automático y tratas de sacar real, no te van a salir dólares. Y a mí cuando me pagan mi salario tampoco me lo pagan en dólares. O sea, esto es todo un tema aquí dialéctico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrarle ahora duro a la siguiente parte que creo es importante, que es ya desarrollar el tema como tal. Y creo que ahora es donde esto se va a poner más interesante. Sin duda, sin duda. Fíjate tú, hablemos del control cambiario y hablemos de este tema de la escasez de recursos desde el punto de vista económico, ¿no? Tú mencionaste el acceso al crédito, pero si yo soy, como te dije al principio, yo asumo mi rol como ese dueño de empresa y claro, aquí como tú bien lo señalas, puede ser que sea una empresa nueva como un emprendedor o una empresa que esté en marcha. Yo voy a tomar el ejemplo de la empresa que está en marcha. Me gusta ese ejemplo porque más de uno, digamos, de los empresarios que yo conozco, comerciantes que yo conozco, que están en Venezuela, de alguna forma han aguantado este palo de agua durante todos estos años, se han calado todas estas situaciones, han tenido que luchar con diversas, digamos, realidades y trucos desde el punto de vista de manejo de insumos, de productos, de utilizar la cadena de transporte o la cadena de manufactura para que el producto llegue y yo poderlo ofrecer. Y si bien es cierto, como yo dije de alguna forma en una ocasión hace muy poco tiempo en mi visita a Venezuela, yo siento que existe una realidad, una concienciación del venezolano en cuanto a lo que es la necesidad de un buen servicio al cliente. O sea, yo puedo sentir que el venezolano ahorita te atiende, bueno, quiero exagerar, 10 veces mejor que antes. Tú llegas a un buen restaurante y enseguida te atiende una sonrisa de aquí a aquí, el tipo que te recibe para cuidar el vehículo en el estacionamiento, también buenas tardes y muy amable. ¿Por qué? Porque él sabe que atendiéndote a ti y tú le vas a dar, qué sé yo, $1, si se levanta junto contigo ese día 20 clientes, pues se levantó $20. Y ahorita, si sabemos, los salarios de los maestros no alcanzan, ni siquiera llegan a eso. Entonces, teniendo esa realidad, nosotros tenemos un control cambiario que de alguna forma nos está haciendo mucho daño y eso va aunado a la inflación, porque entonces
veíamos como un despegue económico, veíamos una gran cantidad, una euforia colectiva en esta realidad venezolana. Incluso se llegó a utilizar un lema que a mí me hace mucho ruido y que de alguna forma me conmociona, y quisiera usar otra palabra, pero no me parece apropiado. Pero dice: Venezuela se arregló. Yo pienso que eso es una mentira brutal. Hay o había una apariencia de que las cosas están mejorando, pero todos sabemos que es artificial, porque gran parte del dinero que entra a Venezuela, y todos lo sabemos, depende del dinero que nosotros, y muchos de los que estamos en el exterior ahorita, le enviamos como remesas a nuestros familiares. Entonces, es mentira, no se está produciendo dinero en Venezuela. Entonces, cuando tú no tienes esa capacidad de generación de riqueza en un país, obviamente ya sabes cuáles van a ser las consecuencias, a menos que hayan otra fuente de financiamiento, y creo que no es relevante en este momento mencionarlo, pero definitivamente hay una dificultad enorme de acceso al financiamiento, a poner esa plata, ese capital a activarse y a movilizarse. Entonces, si yo estoy en esta empresa en marcha, ¿dónde busco los reales? ¿A quién le pido plata? ¿Cómo hago para buscar clientes, o mejor dicho, socios, para meternos en un negocio donde sabemos que hay una incertidumbre tal que tú a veces dices: bueno, yo como que mejor dejo estos reales metidos en un banco del exterior y me va mejor? Sí, sin duda. Fíjate, quiero rescatar, me parece muy interesante el acercamiento y lo que estás planteando, Emilio. Lo primero es que yo creo que debemos darle a la audiencia, bueno, desde mi perspectiva, hay una serie de elementos que hacen que tú midas el desarrollo y el crecimiento. Uno de esos elementos son varios, pero uno es el consumo interno, es la capacidad que esa economía está depositando en el nivel de consumo para adquirir bienes y servicios. Mientras más capacidad tenga para adquirir y disfrutar, está generando un ciclo envolvente, evolutivo de crecimiento. Pero el problema es que detrás de eso bueno, ¿y de dónde vienen los salarios? ¿De dónde viene la capacidad para yo adquirir bienes y servicios? Y si yo estoy en una economía, y lo dijiste muy bien, que no está produciendo del otro lado, que es los otros elementos, donde yo estoy basando mi esquema en importación de productos, en buscar la eficiencia, cómo yo libero unos aranceles para que no sea imposible importar productos, pero no estoy creando incentivos para la capacidad que yo tengo de producir localmente bienes y servicios. En otras palabras, yo no estoy generando del otro lado un sistema, un motor de desarrollo económico que me permita crecer. ¿Y cuál es el gran problema hacia el planteamiento que me haces del crédito? Que es que si yo no consigo inversión, no hay manera de que yo pueda crecer si no hay inversión. Vamos a empezar por ahí. Ahora la pregunta es: ¿de dónde viene la inversión? Bueno, viene la inversión del mismo excedente que yo tengo en la utilidad que estoy generando. Bueno, mira, tendrías que tener un tremendo negocio con un excedente en flujo de caja para tú poder hacerlo. Y de hecho, el libro financiero nos dice que si yo tengo ese excedente en el flujo de caja, tengo una extraordinaria capacidad para voltearme a un sistema crediticio y bancario y decir: mira mi capacidad de generación, yo no voy a tocar eso ni mermar mi patrimonio, sino yo me apalanco en relaciones eficientes financieras para decir: con esto que yo genero, préstame plata, o me volteo a inversionistas privados, o me volteo a un sistema de inversión que diga: mira lo que yo tengo, porque tengo un producto que está generándome todo esto. Pero eso no es el caso tampoco, porque el margen que yo estoy generando de un producto es muy reducido y tiene una serie de elementos de riesgo, que lo llamamos el costo del capital, pues el costo del dinero, que lo ilustraste muy bien cuando dices: oye, entonces dejo mi dinero en el banco o en otras inversiones que con menor riesgo me van a rendir muchísimo más de lo que me está rendiendo. Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado en la Venezuela? Y esto no es nada nuevo. La Venezuela siempre ha sido el gran paraíso de las grandes oportunidades.
pero la oportunidad tiene algo que no es la continuidad del esquema de desarrollo, y por eso es que me encanta tu libro, porque lo que plantea son grandes picos, grandes oportunidades donde en fragmentos muy cortos de tiempo, y eso da espacio a lo especulativo. Fíjate qué complejo es esta realidad de las empresas, porque aquí tomamos en cuenta la estructura de costos y gastos, la utilidad que yo tengo, que se la come. Entonces, ¿qué se come la utilidad? La inflación que estoy teniendo, porque mi capacidad de dinero está perdiéndose continuamente. Entonces, ¿qué complicado es este sistema de realidad? Con la primera pregunta que me hiciste, ¿y cómo financio yo esto? Y te le voy a poner una guinda allí. Yo ahora necesito el talento humano, que es el segundo factor que tú me dices. ¿Cómo algo para retener ese talento? Porque en Venezuela, gracias a Dios, y yo te digo, nosotros si algo de verdad hemos sido bendecidos, además de que tenemos unas riquezas naturales maravillosas, también es verdad que tenemos una riqueza de talento genial, o sea, tenemos mucha gente preparada. Y bueno, no voy a hablar de las nuevas generaciones con todos los retos y todas las situaciones tan difíciles que se están atravesando en las universidades, pero estoy hablando del talento formado, gente que está preparada para trabajar. Entonces la gente tiene y te dice, sí, vale, César, vamos a echarle pichón. ¿Cómo hago yo para mantenerlo, para retenerlo, que se quede conmigo y no que se me vaya o que al final decida, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir de aquí para otro país porque en otro país voy a estar mejor. ¿Cómo hago yo para convencer a esa gente y decirle, no, vale, aguántate que aquí yo te tengo un buen paquete? Sí, mira, oye, qué buena pregunta, porque casualmente acabo de trabajarle a alguien un programa para un ejecutivo de vesting, para que el ejecutivo en la empresa lo retenga y garantice que ese ejecutivo se quede por lo menos 3 años, que en el contexto de la realidad 3 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pero con el gran incentivo de decirle a ese ejecutivo, pero en 3 años, si logramos hacer esto y tú te quedas con nosotros, yo te voy a honrar a ti con unos beneficios de estar de acuerdo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es ser muy congruentes en lo que nosotros queremos, lo que las empresas quieren declarar. Hay una realidad, lo hablábamos en la previa antes de comenzar el podcast, que tiene que ver con la gerencia y la administración de las expectativas que tenemos, y las expectativas están de todos los lados. En el sistema de stakeholders, de todos los que tienen una cuota, el mercado tiene una expectativa de consumo, la empresa tiene una expectativa, los accionistas tienen una expectativa, el regulador tiene una expectativa. Hay una serie de expectativas que muchas veces esas expectativas están excesivamente infladas, excesivamente desproporcionadas. Desproporcionadas porque no están todas alineadas a la realidad que quieren tener. Entonces, claro, yo quiero el mejor producto al mejor precio y lo más barato del mundo, sí, en tu expectativa, pero en mi expectativa de producción, oye, eso me cuesta. Entonces, ¿cómo logramos amalgamar? ¿Cómo logramos negociar internamente este tipo de acuerdos? Bueno, otra de las grandes complejidades que tiene todo esto es que la solución de los problemas no es de plazo inmediato. Hay que tener una importantísima visión de realidad de futuro, que sea muy sensata, muy realista, muy ejecutable, y que esa realidad de futuro se trabaje, como dijimos al principio del programa, en el día a día, en el instante. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de incentivos le estoy dando yo a mi equipo? ¿Qué tipo de mecanismos de control que yo estoy realizando? ¿Qué tipo de mecanismos de seguimiento, de monitoreo estoy teniendo para nosotros controlar el desempeño de nuestras empresas, no en base trimestral, no en base anual, en base diaria y semanal, para ver entonces qué logro, qué efectos y qué impacto está teniendo? Y creo que es por ahí donde viene el gran estímulo. Sí. Obviamente, puede pasar. Yo te propongo que veamos eso en esta, digamos, en esta próxima parte de este podcast. Vamos a ver cuál es el impacto, y estoy hablando del impacto tanto de lo que está sucediendo, si sigue como va, o el impacto de no hacer, digamos, los cambios necesarios, al menos a lo interno,
para que nosotros podamos sobrevivir, o por lo menos esas empresas logren sobrevivir y mantenerse estables en lo que viene en la realidad venezolana. Hay un elemento circunstancial que estamos viviendo en Venezuela, que es el tema de las primarias, que yo creo que, bueno, para los que no son venezolanos y que nos están escuchando en este podcast, creo que es importante hablar de que en Venezuela ha habido, y todo el mundo creo que conoce la realidad venezolana desde el punto de vista político, una serie de parámetros incontrolables que hasta ahora, digamos, han mantenido sumisa a la población a una, digamos, homogénea y un férreo control por parte del Estado o del régimen, si lo queremos llamar así. Pero entonces ahora se presenta una gran oportunidad. Ahorita vienen unas elecciones primarias en la cual, de ser posible, habrá que ponerse de acuerdo toda la oposición para elegir un candidato, bien sea a través de unas elecciones primarias o, si no se logra llegar a un acuerdo en el tema de cómo hacer las primarias, pues habría que llegar a un acuerdo consensuado, lo cual sería, digamos, atractivo, más no necesariamente para mí lo más apropiado, ¿no? Porque al final hay una serie de manipulaciones que pueden haber en el sitio y crear más bien desacuerdos en lugar de acuerdo. Pero bueno, ¿cuál es el impacto para mí como este CEO que está buscando esta consulta, esta consultoría de tu parte? Yo quisiera que tú me digas, mira, ¿qué hago yo ahora en esta realidad? ¿Me mantengo tal y como vengo? ¿Empiezo a buscar productos nuevos? ¿Empiezo a buscar otras alianzas? ¿O simplemente a lo mejor necesito empezar a buscar la forma de tirar hacia afuera un cable para ver si abro una tienda o una sucursal de mi empresa en el exterior? O sea, ¿cuál sería en este caso el mecanismo que yo debería tomar? Porque si no, yo creo que el impacto de no hacer ciertos cambios pues va a ser simplemente que las empresas van a tener que cerrar, que ya tenemos muchísimos casos que mostrar como caso de estudio, ¿no? Pero creo que es interesante que nosotros busquemos la forma de abrirle, digamos, los espacios a la gente que está trabajando en Venezuela y que todavía se siente activa y productiva, porque yo conozco mucha gente, por ejemplo, que están dedicados a la ganadería, digamos, de alguna forma a la agricultura, y sí puede decirse que hay un repunte desde el punto de vista de producción ganadera, desde el punto de vista del agro. Yo todavía de verdad desconozco cómo lo están haciendo, pero de verdad que Dios los siga bendiciendo con esa visión que tienen y que sigan adelante, porque de otra manera en Venezuela lo que habría era una gran escasez, porque prácticamente, como tú bien dijiste, la mayoría de los productos y servicios en este caso se están trayendo del exterior para poder cubrir. Tenemos prácticamente una economía de puertos, ¿no? Y lo cual va a ser insostenible. Eso de alguna manera quiero que lo analicemos en este episodio, en esta parte del segmento. ¿Qué me dices de esto? Yo te estaba escuchando y tengo que hacerte una pregunta difícil, porque haces el planteamiento de las primarias. Nuevamente tenemos que evaluar la bendición de lo que tenemos. He estado viendo la historia reciente de un país como Perú, que ha tenido, toda la capacidad de desarrollo económico, que han salido de situaciones muy complejas, muy parecidas a las que nosotros tuvimos, pero con un gravísimo problema de naturaleza política interna, por N cantidad de factores. Entonces, cuando tú insertas dentro de este cóctel ya complejo, me le metes además el factor de la situación política, yo me pregunto, Emilio, y te pregunto a ti, ¿verdaderamente nosotros tenemos claridad de lo que nosotros queremos de un gobernante? O sea, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de tu libro es la exigencia. Es una de las soluciones que planteas, es cómo exigir para que el presidente, el líder, la cabeza de un país como Venezuela, reúna por lo menos las mínimas condiciones, y ni siquiera son las mínimas, porque no estamos hablando de las mínimas, estamos hablando que la envergadura de un cargo como representar la presidencia ejecutiva de un país implica un conocimiento y unas capacidades, unas competencias importantes. Y yo me pregunto, a la hora de que nosotros vayamos a este acto
acto responsabilísimo, democrático, que es el derecho de nosotros a escoger. Oye, si eso lo subestimamos o lo pasamos desapercibido porque estamos hablando del futuro, entonces después viene una realidad que es que, pero mira dónde estoy metido, o mira el interés que tengo subyacente de si gana uno o gana el otro. Nuevamente, te dejo el planteamiento y quiero dejar inclusive, obviamente la idea es no entrar en debates políticos dentro de Futurist, pero sí es importante que analicemos los factores y me gustaría que la audiencia se sentara a reflexionar y dijera, oye, verdaderamente estoy tomando con seriedad quién debe ser el próximo líder o presidente de este país. Bueno, César, yo quisiera en este momento, ya que tú me lanzas la pelota a mí y yo también quiero hacer como una cascada, y invito a todos los que nos están viendo que vacíen sus comentarios ahí en el chat del podcast, porque creo que es muy importante tener también el feeling de lo que piensa la audiencia. Yo creo que al final lo que piensa César es muy importante, lo que piensa Emilio es muy importante, pero yo quiero saber qué piensan los 26 millones de venezolanos que están todavía en Venezuela y los 7 millones que se encuentran en el exterior. Porque al final yo creo que nosotros, una de las realidades que no hemos visto es ciertamente tomamos conciencia de quién debe llevar ese rol de manejar la república adelante, de manejar el negocio de nuestro país adelante. Entonces, este es un planteamiento muy serio y que cualquiera que sea digamos, la forma en que vayamos a escoger a ese candidato opositor, ese candidato, digamos, de relevo, vamos a llamarlo así, que se va a encontrar todos estos retos que hemos hablado y más, porque hay muchas cosas que nosotros no hemos tocado. Hay muchas cosas de carácter, la inseguridad, el tema de las mafias, el tema de cómo se está manejando, digamos, el manejo de los impuestos y todo lo que tiene que ver con la sectorización de ciertos negocios que están en Venezuela y algunos de ellos ilegales. Entonces, hay tantas realidades y la persona que se va a montar no solamente tiene que tener la firmeza y el carácter, sino también la preparación para poder tomar decisiones. Y cuando hablamos de preparación, aquí no estamos hablando de un gurú, estamos hablando de una persona que tenga al menos la capacidad gerencial para hacer un análisis de la situación, y eso es lo que de alguna forma discutimos hace dos capítulos atrás, que era cuáles son esos talentos que tú esperas que tenga una persona que va a dirigir una organización. Y en este caso es la organización más importante para nosotros, que es el país. Yo quisiera que hiciéramos esa introspección, esa reflexión interna como venezolanos, como venezolanas que estamos escuchando este podcast y que al final vamos a tener que compartirlo con nuestra familia y empezar a hacer la pregunta correcta. ¿Quién es la persona que está preparada para llevar adelante este país con las nuevas realidades que tenemos? Para enfrentar estas situaciones desde el punto de vista económico, de control cambiario, de inflación, de tomar las realidades de lo que tiene que ser este país próspero que nosotros queremos. Y creo que partiríamos de una forma bien positiva, partiríamos muy bien de la base si empezamos a pensar todos cuál es el país que queremos. Porque si yo sé el país que yo quiero, yo sé a quién le voy a dar la responsabilidad de llevarlo adelante, de llevar las riendas del poder. Y yo creo que ese es un debate que tenemos que hacerlo todos los días, cuando nos estemos tomando un café, cuando salgamos a fumar un cigarrillo, cuando hablemos con nuestro hijo, nuestra hija, incluso en el exterior, porque al final los que están afuera tienen una voz, tienen esas ansias y mucho, te lo digo por experiencia personal, muchos de los que estamos en el exterior queremos regresar a Venezuela. ¿Por qué? Porque esa es la patria que nos vio nacer, que es la patria donde crecimos. Muchos de los extranjeros que estuvieron en Venezuela quieren regresar porque de alguna forma ellos vieron crecer su vida, su familia en un país maravilloso que le dio todas las oportunidades. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a poner allí el dedo en la llaga y empezar a buscar seriamente qué es lo que hay que hacer para elegir correctamente a la persona que va a tomar las riendas del poder. No quiero desviarme del tema para cerrar este segmento, porque el tema de hoy es la realidad que están enfrentando las empresas venezolanas, ¿no? Y fíjate que este elemento de impacto de control externo, cuando hablas, tenemos que hablar esto con nuestros familiares, con nuestra gente allegada, y haces una pregunta, ¿sabemos lo que queremos? Y esa es la pregunta que las empresas y los responsables de dirigir las empresas tienen que hacer.
saben lo que queremos. Obviamente, más allá de la generalidad. Quiero ser próspero, tener un producto de calidad, hacer dinero, etcétera, etcétera. Por favor, sabemos realmente lo que queremos y lo que implica realmente decidir un camino o el otro cuando estoy a la hora de ir a votar o a ejercer mi derecho, porque va a ser determinante. Y resulta que una de las cosas que he estado viendo en los últimos años en Venezuela, y esto me parece una tendencia positiva, que el empresario venezolano se dio cuenta que ya no tenía que depender total y absolutamente de la maquinaria del gobierno, sino que tenía una gran cuota de control de su responsabilidad y dominio de las cosas que él tenía que tener para poder subsistir. Y yo creo que ese es un elemento que en este momento Venezuela tiene que capitalizar para poder marcar el punto de inflexión, no solo en lo político, sino en la conducta que estamos teniendo como empresarios para poder sacar el país adelante. Bueno, César, yo te voy a invitar ahora, vamos a hacer como que cuáles son las acciones a tomar, de qué tenemos que hacer, porque si después que hemos hablado estos casi 30 minutos, 35 minutos, hemos hablado, digamos, de tantos tópicos, vamos a empezar a hacer como un wrap-up, vamos a empezar a cerrar ideas y vamos a empezar a hablar de acciones y conclusiones para podernos ir con ese sabor de qué voy a hacer mañana. Me parece muy bien. Entonces yo propongo, si yo soy ese CEO de esa empresa, ¿qué tengo que hacer yo mañana? ¿Qué tipo de análisis tengo que hacer con el negocio que tengo, la tecnología que tengo, la realidad de mi interna y externa en mi empresa, para entonces yo poder tomar unas acciones que sean efectivas, sólidas, confiables y determinantes? Porque de otra manera vamos a sucumbir, así de sencillo. Mira, entonces, bueno, adelante. Estoy aquí anotando un par de cositas. No, es que yo sé que, disculpa que hoy te tiré duro, pero creo que de vez en cuando es bueno. Mira, aquí hay una línea de cinco decisiones muy sencillas, estratégicas. Quizás no resuelve porque tu pregunta es muy interesante y va más hacia el decantar como la receta de lo que queremos hacer. Pero si yo tuviera que plantearle desde el punto de vista estratégico a un CEO o una junta directiva muy responsable para hacer cambios, yo me plantearía 5 preguntas fundamentales que debo responder impecablemente y exigirle a mi organización que lo responda. La primera, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer como empresa? La segunda, ¿qué tengo para hacer lo que yo quiero hacer? ¿Con qué cuento para hacerlo? La tercera, muy importante, que tiene que ver con la realidad del entorno, ¿qué puedo hacer? Porque una cosa es lo que yo quiero, el deseo, y otra cosa es lo que me permite la realidad del entorno estratégico. La cuarta, en base a lo que quiero, a lo que tengo y a lo que puedo, ¿qué aspiro? ¿A dónde aspiro llegar? Después le vamos a poner las dimensiones de tiempo. Y por último, una que a veces la subestimamos muchísimo. ¿Qué elijo hacer? Porque muchas veces las directivas, los CEOs, se quedan esperando. Pero yo viví esta realidad en una Venezuela que a mí me sorprendía. Tenía grandes discusiones, Emilio, con empresarios, con personas, en la época donde todo el mundo estaba esperando. Vamos a ver qué pasa. ¿Te acuerdas cuando Venezuela era elecciones cada ratico? Que si esta, por allá, y eventos. Y vamos a esperar a ver qué pasa, cuál es el resultado de la elección. Llega la elección, vamos a ver ahora qué decisiones toma. Vamos, por favor, señores. Esto tiene una dinámica que no tiene que ver con esa realidad. La realidad está cambiando constantemente. Ahora, si uno no se monta en saber qué es lo que quieres, y la pregunta la expusiste muy bien hace un rato, lo que tienes, cuál es tu recurso, con qué estás contando de verdad para hacer eso, qué puedes hacer en base a la realidad del entorno, qué aspiras, el elemento aspiracional es muy importante.
oye, nosotros verdaderamente queremos cambiar. Nos reíamos al principio, Emilio y yo, porque decimos, oye, pareciera que el venezolano está en todo esto y verdaderamente quiere cambiar y convertirse en el país que nos merecemos. Y yo me estoy haciendo esa pregunta, ¿verdaderamente lo queremos? Entonces, si lo queremos, vamos a la última pregunta, ¿qué elijo hacer? Claro. Y la elección es muy importante, aunque me equivoque o no, pero tenemos que tomar una elección. Entonces yo te diría que esos 5 tips son bien interesantes desde el punto de vista de definición estratégica. Obviamente yo puedo entonces ir decantando todo esto en planes de ajuste, en entender verdaderamente mi propuesta de valor, en entender cuál es mi estructura de costos, cómo está, mis diferenciadores a nivel de innovación. Usaste una palabra, la había notado aquí y no la resalté cuando dijiste que el venezolano es genial. Me encanta eso, porque es un atributo bien particular. No solo tenemos competencia, somos geniales. Somos un ente interplanetario en este gran universo, que somos geniales. El venezolano es genial, pero esa genialidad tiene que canalizarse, no en detrimento de otras cosas o no en la superficialidad del simplismo. Tiene que ser genial para ser capaz de hacer lo que hacen nuestros talentos cuando se destacan, como lo estás haciendo tú en Bahrein, como lo estás haciendo Carmen en Santiago, y muchos de nosotros venezolanos en el mundo que verdaderamente están poniendo el nombre de Venezuela por delante con su genialidad, con su competencia y con su preparación. Esa para mí sería la receta de hacer todo esto, ¿no? Mira, de verdad que agradezco mucho tu genialidad. Me parece, César, que has hecho un wrap-up extraordinario. Y yo quiero también contribuir con un pedacito de lo que es mi visión. Yo creo que, y tú lo mencionaste en algún momento al principio, nosotros tenemos como venezolanos que empezar a pensar en el largo plazo. Tenemos que tener una planificación estratégica y esa planificación estratégica va a depender de qué queremos ser. Una de las cosas que nosotros como país es que realmente no hemos hecho es el plan estratégico de qué es lo que yo quiero en el futuro. Entonces, al final, si nosotros de verdad empezamos a visualizar, yo quiero una Venezuela productiva, ajá, pero ¿productiva en qué? Porque no podemos simplemente decir, seguir con el tema del petróleo. Tenemos que ampliar la base de cuáles van a ser esas digamos, nuevas fuentes de recursos para no depender exclusivamente del petróleo. Yo también, y lo menciono mucho en mi libro, es el tema del Fondo de Estabilización Monetaria. Una de las cosas que nosotros no hemos sabido hacer como país y lamentablemente ahí hay que de alguna forma cambiar la actitud y por supuesto, desde el punto de vista gobierno, ser más responsable en la forma que lo hacemos, porque si nosotros nos ponemos a comparar cómo lo han hecho otros países, cómo han hecho para no depender del petróleo, aun cuando el petróleo sea una fuente, digamos, de recursos muy importante, yo tengo que ser muy inteligente en la manera en cómo yo voy a invertir esos recursos del petróleo. Y para ello yo doy, digamos, un roadmap, yo establezco un camino y como algún amigo me dijo, mi amigo Jean Cluton me dijo que mi libro era un libro escuela, porque de alguna forma te crea una guía, un camino a seguir en la forma tal de que nosotros podamos buscar en realidad qué hacer en el sector educación, qué hacer en el sector negocio, comercio, economía, qué hacer en el sector político, qué cambios tenemos que hacer en la política para que nosotros realmente seamos un país estable y no tener que estar en este derroche de a ver cuál es el líder más carismático que tenemos. Pues no se trata de carisma, se trata de buscar líderes preparados, gente consciente, gente que tenga los recursos, no solamente intelectuales, también éticos, que tengan un referente para la sociedad. Rescatar los valores morales en la familia. Esto para mí es vital y fundamental. Entonces, si nosotros tenemos todo esto bien claro, creo que de verdad vamos a enfrentar no solamente esta realidad venezolana, sino las que van a venir, porque van a ser muchas. Y creo que nosotros apenas estamos, digamos, en la primera etapa de lo que va a ser ese gran cambio, ese cambio radical que está haciendo la transformación digital. Y como tú bien lo dijiste, que es el tercer factor del cual no hablamos, el desafío para mantener la infraestructura tecnológica, porque si nosotros no desarrollamos la infraestructura tecnológica adecuada, pues nos vamos a quedar en la época, si hacemos la comparación, en la época de las cavernas. Bueno, creo que ya con esto cierro, César, y muchísimas gracias. Vamos a hacer este cierre acá de este episodio de Futurist, que habla sobre las realidades de las empresas venezolanas.
Y también quiero darle las gracias a toda la audiencia que siempre nos ha escuchado. Los invitamos a que nos sigan en las redes. Allí hemos estado pasando ya todo nuestro, digamos, los usuarios de Instagram, emiliobenuti.ideas en Instagram, y nuestro amigo César Naranjo Coach, C Naranjo Coach en Instagram, que lo pueden buscar también. Los invito a que también busquen el canal de YouTube Emilio Benuti Ideas. Otra información, así como este episodio de Futurist, vamos a seguir posteando mucho material interesante. Gracias a todos por estar allí y gracias a todos por estar acompañándonos en este viaje hacia el futuro. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Tenemos un invitado muy especial por ahí. Gracias a todos.